La semana pasada estuvimos viendo cómo dibujar una pieza en cualquier software, en este caso la herramienta Inventor, siguiendo los procesos de manufactura. Es decir, si yo voy a hacer una pieza en manufactura aditiva llamada impresión 3D, debo de ir agregando material. O si por el contrario estoy haciendo un proceso de manufactura como el corte en torno, o el trabajo en torno, voy a ir cortando material a la pieza porque de esta manera, junto con me va a ayudar para hacer la planificación de la manufactura. Sin embargo, hay algunas prácticas o una en particular que quiero que veamos que debemos de ir trabajando más cuando trabajemos en cualquier herramienta o en cualquier software de diseño como Inventor o SolidWorks o Creo o cualquiera de estas herramientas. De hecho, que voy a crear una pieza nueva. Este, Vamos a trabajarla en milímetros y lo vamos a crear. Observen que vean que tenemos agujeros, tenemos vaciados, tenemos combinación de piezas, tenemos división, tenemos para trabajar en superficies, podemos tener ayuda para generar figuras, podemos modelar creando una plasticina, por decirlo así, y poderlo ir moldeando como ocupamos. Y cuando tenemos las superficies, vean que podemos hacer también diferentes figuras. Estas formas de trabajo de figuras, perdón, de planos, de superficies, nos sirven para trabajar mucho piezas que son orgánicos, o sea, que tienen estas curvas difíciles de describir. Normalmente la unión de varios planos, planos que son definidos, entonces los vamos a unir con estas piezas. Esta otra nos permite también desarrollar muchas piezas que son orgánicos, o sea, que tienen figuras y formas muy complejas de hacer que no las vamos a hacer directamente con planos. Observen también que dentro de no solo tenemos extrusión y revolución, que son las más usadas, tenemos la herramienta de Loft, que es para unir dos superficies muy distintas. Tenemos el sweep, que es para que siga una trayectoria a una determinada figura. Tenemos para hacer grabados, tenemos la pieza para pegar o cómo se vería una pieza. Tenemos el derivar, que es para de otra pieza importarla y de esta manera poderla adaptar. Tenemos la herramienta para poder crear nervios en las piezas, típicamente en las partes de plástico. Cuando usamos impresión 3D, esta es una herramienta muy útil para ir creando los nervios. La ventaja de esto es que yo solo tengo que crear dónde es que quiero que se vean desde la vista superior y entonces que se generen a partir de ellas. Y así sucesivamente tenemos otras como filet, tenemos también la posibilidad de hacer patrones rectangulares, patrones circulares, tenemos la capacidad de poder hacer a partir de un sketch, duplicarlo, tenemos la capacidad de hacer un mirror. ¿Y esto por qué se debe y por qué lo vamos a explicar en esta parte? Bueno, la razón es muy sencilla. Una regla básica cuando trabajamos en este tipo de ambientes es que los sketch deben de ser lo más simples posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer un sketch y yo voy a hacer una pieza rectangular con 4 agujeros en sus bordes y un filet, lo típico que nosotros solíamos hacer es hacer, por ejemplo, poníamos las medidas que vamos a usar y aquí podría yo llegar y poner el filet, que vamos a hacerlo de 3 milímetros de radio, y dibujarlo e ir marcando todas las superficies. Y cuando yo tengo esto, voy a hacer los agujeros. Voy a hacer unos agujeros de 3 milímetros y dibujamos los radios, los círculos, ¿verdad? Y aquí estoy haciéndolo de la manera más incorrecta posible. Tal vez alguno usó el patrón rectangular o similar, pero si no lo hizo, no importa. Vamos a decir que estaba, digamos, a 7 milímetros. Y entonces van ubicando círculo a círculo. Tras de eso no se parametriza, simplemente están poniéndolos medida a medida.
Y vean cómo este sketch empieza a verse cada vez más y más complicado. O sea, cada vez más tengo más cotas, tengo cada vez más elementos y vean el tiempo que tarda ir haciendo este proceso. Esto es una muy mala práctica que debemos ir erradicando cuando dibujemos. Muy bien, yo llego aquí y entonces ahora sí tomo la extrusión, lo pongo y son 10 milímetros y ya le doy y ya me quedó la pieza lista. Bueno, esta pieza así como está es una muy mala práctica que debemos de erradicar. ¿Cómo es el flujo de trabajo que realmente nos permite trabajar? Bueno, el flujo de trabajo que nosotros deberíamos seguir es el siguiente. Igual creamos el sketch, igual tomo el rectángulo, vamos a hacerlo. Habíamos dicho que eran 25 y 12, pero aquí ya así de sencillo voy a dejarlo. Voy a extruirlo, los 10 milímetros. Voy a tomar la opción de filet, le voy a poner que sean 3 milímetros, ¿verdad? Marco los radios que quiero hacer, lo aplico. En el siguiente sketch voy a marcar un punto central, ¿verdad? Vamos a centrar este único agujero que habíamos puesto 3 y que habíamos puesto 7 milímetros, ¿verdad? Vamos a usar la operación de agujero. Vean qué sketch más sencillo. Habíamos puesto que el agujero era de 3 milímetros también. Es pasante, por lo tanto no tiene ninguna forma extraña. Le vamos a dar OK. Vamos a tomar el patrón rectangular. Voy a seleccionar el feature. Voy a seleccionar la primera dirección señalando uno de los lados. Voy a cambiarle la dirección porque lo que ocupo es ponerlo hacia el lado derecho. En este caso no hice el cálculo matemático, pero en principio, si eran 7 y 7 milímetros de centro a centro, entonces ahora 25 menos 14 son 11 milímetros. Vean que ya estaba prácticamente a los 10. 11 milímetros. Y la dirección 2 la vamos a poner hacia el otro lado. Ocupo que sean dos piezas. Y aquí le estábamos restando a 12, 6 milímetros, por lo tanto son 6 milímetros de distancia. Observen, muy importante, que tengo que ponerle 2 porque si le pongo 1, hace la repetición sobre la pieza. Entonces lo que necesito es que hayan 2 agujeros. Y ya me queda lista mi pieza. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente, me quedan más operaciones, pero si yo tengo que hacer un cambio en alguna operación, va a ser más sencillo para el programa que yo llegue y marque aquí, a que si, y en ese que es un cambio sencillo, en el otro se hubiera visto parecido, pero por ejemplo, ¿qué tal si yo cambio aquí esta medida y en vez de 12, le pongo ahora que es 14? Bueno, resulta y sucede que todo lo demás se va a actualizar inmediatamente de una manera más sencilla. ¿Por qué este no se actualizó inmediatamente? Bueno, no se actualizó inmediatamente porque aquí yo no lo parametricé. Es decir, si yo hubiera puesto la ecuación respecto al otro, a la otra cota, vean que aquí cada cota tiene un nombre. Esta cota, si yo veo la 14, se llama la 14 de la de 1. Yo bien pude haberme venido para acá y ponerle que es de 1 menos 6 milímetros, que es la distancia que van a tener siempre respecto del borde. Y en este caso sería así, si tuviera que dividirlo entre 2, se divide entre 2 y observen que entonces él solo se va a actualizar cuando yo llego y cambio esta medida. Entonces ahora si yo le pongo que pase a ser 20, por ejemplo, vean cómo se actualiza y se mueven todos los agujeros. ¿Qué me permite entonces esto? Una mayor facilidad para ir cambiando todas esas operaciones y entonces realmente poderle sacar el jugo a la operación. Y entre más sencillo, los pasos para ir avanzando van a ser cada vez más rápidos.
Por tanto, de ahora en adelante, cada vez que hagan un dibujo en la herramienta de Inventor, estén creando el sólido, por favor, procuren utilizar las diferentes herramientas que tiene el Inventor para entonces así sacarle el máximo provecho.